Hola, hola hermanos y amigos de la iglesia, mi nombre es Estefanía, hoy estamos aquí nuevamente en este segmento que se llama Entrevistas con. Hoy tenemos un invitado súper especial y es el pastor Enoch Vidal. Él pastorea en la iglesia de Penonomé y aquí el pastor a continuación les va a dar un saludo. Bueno, Dios les bendiga, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo por este medio. Que Dios sea bendiciéndoles de una manera muy especial. Amén, amén, pastor. Muchas gracias por aceptarnos la invitación y estar con nosotros el día de hoy. Si le parece, vamos a empezar con la primera pregunta. Amén, amén. Amén. Bueno, pastor, nosotros queremos saber cómo es el contexto en el que usted nació, dónde nació. Nos dicen que usted nació en un hogar cristiano. ¿Cómo fue crecer, vivir su niñez, su adolescencia en un hogar cristiano? Yo pienso que es una experiencia muy hermosa nacer en un hogar cristiano. Y bueno, sobre todo también mi padre fue pastor, entonces uno tiene experiencias muy bonitas. Por ejemplo, me acuerdo de los juegos de nosotros con mi hermano, cuando se acababan los bautizos, mi hermano comenzaba a bautizarnos a todos. Entonces, estos eran nuestros juegos. Por ejemplo, cuando se acababa la cena, uno siempre miraba que la jarrita quedara juguito, o quedara pancito. Todo eso era como las travesuras de uno. Es una experiencia maravillosa, pienso que son momentos donde uno comienza a mirar cómo Dios está trabajando en esta obra. Amén, amén, pastor. ¿Cómo fue? Casi nunca se habla de la experiencia de los hijos de los pastores. Siempre se habla, yo soy pastor, pero casi nunca se habla de estos temas de cómo es ser un hijo de un pastor. Cabe resaltar que las miradas de la iglesia siempre están enfocadas en la familia pastoral. ¿Qué implicó esto en su vida? Bueno, uno siempre mira pues eso en su entorno. El hijo del pastor es pues el ejemplo a seguir de los niños, si es niño, o de los jóvenes. Y yo pienso que eso también a uno lo va formando, porque va formando como un liderazgo en uno. Recuerdo mucho cuando, por ejemplo, mi padre siempre nos ponía en la primera banca. Claro, uno también molestaba, era inquieto. Entonces él nos ponía en la primera banca y él nos decía: ustedes tienen que ser ejemplo, no molesten en los cultos. Y claro, mire que eso se reflejaba en los demás niños, porque los demás niños se hacían al lado y estábamos a vista del pastor primero que todo. Y la otra era que siempre llevaban juguetes y todo eso, como niños que éramos. Pero muchas veces yo pienso que fue como una etapa tan hermosa, porque eso a uno lo hace experimentar cosas muy bonitas. Amén, amén. Bueno, pastor, de niño uno siempre sueña con tener una profesión de adulto. La que yo quería hacer es enfermera y bueno, tengo todavía la esperanza de empezar a estudiarla cuando acabe todo esto de la pandemia. ¿Usted de niño qué quería hacer, pastor? ¿Qué quería hacer cuando fuera adulto? ¿Se veía siendo pastor usted? Bueno, no. Bueno, esta es una de pronto de las... Yo pienso que todos los hijos de pastores pasamos por eso y uno no quiere ser de pronto pastor, porque uno mira a su padre y bueno, yo lo que quería hacer era un arquitecto. Wow. Y ese fue mi pensamiento desde pequeño. Me gustaba mucho, por ejemplo, cuando jugaba a hacer carreteras con mis carros, a hacer edificios. Y siempre cuando jugaba, pues ese fue como el pensamiento mío desde niño, de ser
arquitecto. Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, ¿cómo fue su llamamiento al ministerio? ¿Cuántos años tenía y en qué circunstancias se dio esto? Bueno, a ver. Bueno, hace mucho tiempo, ahora es que me doy cuenta, pero hace mucho tiempo Dios empezó a llamarme a este ministerio. De pronto por medio de amigos de mi padre que llegaban, me tocaban la cabeza y me decían: tú eres el que va a coger la bandera. Bueno, ese era siempre el dicho, pero pues uno no, en esos momentos no sabe lo que va a pasar. Bueno, uno como niño pues solo pensaba en el día de mañana, pero ahora es que me pongo a pensar cómo Dios iba estructurando todo de una manera tan bonita, porque Dios es el que cambia los pensamientos. Mi pensamiento era muy diferente. Mi pensamiento era de pronto estudiar, tener una casa, tener una familia y bueno, no involucrarme mucho en lo que era en el oficio que hacía mi padre. Pero mire que una vez Dios comenzó a obrar en mi vida de una manera muy especial. Una vez iba pasando por debajo de un puente y vi a ciertas personas que estaban ingiriendo licor, pero no estaban tomando cualquier licor, no, ellos estaban tomando alcohol puro. Wow. Entonces esto como que me quebró el corazón y me di cuenta que yo podía ayudarlos, que yo tenía como la solución para lo que ellos estaban pasando. Desde ahí comenzó el llamado fuerte de ayudar a las personas, como de enamorarme de las personas. Nunca había sentido eso. Ahora sí comenzó el llamado. Yo creo que fueron como 3 veces que Dios me hizo el llamado, pero rehusé. Eso fue en Colombia. ¿Sí? No me sentía capaz. El miedo, porque siempre le he tenido miedo a la aglomeración de personas. Y ahora bueno, las cámaras. Bueno, pastor, no se preocupe, que aquí nada más lo va a ver la gente que se meta a la plataforma de YouTube. Tranquilo. Bueno, pastor, vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta ya a nivel personal. ¿Cómo fue su experiencia cuando usted tuvo su primer hijo? ¿Usted cómo puede describir este momento? Uy, la verdad, hermoso. Ahí es donde uno comienza a ser padre, porque uno es sin experiencia. La verdad, no se puede explicar con palabras, pero es un amor tan grande cuando una criatura nace. Nace Simei Esteban. Yo comienzo a ser como más precavido. Uno siendo joven, pues comienza a ser más precavido. Por ejemplo, si por ejemplo en el automóvil iba a 80, 90, a cierta velocidad, entonces uno comienza a ser más responsable. Yo pienso que ahí es donde uno comienza a ser padre. Es algo indescriptible. Ver el primer hijo que nace, uno abrazarlo, esas uñitas, esos ojitos, es algo muy lindo, es un amor muy bonito. Ay, amén, pastor. Los hijos siempre son una bendición. Bueno, pastor, resulta y sucede que nosotros estuvimos indagando un poquito de su vida y un pajarito nos contó que en su niñez o adolescencia, por allí, usted tiene una anécdota que cuando a uno se la cuentan es algo graciosa, pero uno siempre dice: oh, madre, es que Dios tiene el control. Ajá. Y es la siguiente: nos contaron que una vez, cuando usted era niño,
o ya iba entrando en la preadolescencia, usted iba con sus papás en un jeep, así, todo tranquilo, iban para un culto, y a mitad de la carretera al carro se le fueron las luces. ¿Y cuál fue la solución de su papá? Yo quiero que usted le cuente a los hermanos cuál fue la solución que su papá encontró en el momento. Ay, Dios santo. Bueno, le contaron muy bien. El pajarito está bien informado. Bueno, sí, íbamos para un culto, un lugar nuevo, un testimonio hermoso, ese testimonio es hermoso. Era un lugar donde apenas se iba a comenzar a predicar. Mi papá conoció a alguien, lo evangelizó, y bueno, esa persona lo llevó a la casa, pero resulta que era muy lejos. Quedaba aproximadamente como a unas 5 horas en carro. Entonces mi papá había adquirido en esos días un carro, Dios lo había bendecido con un carrito, pero bueno, el carrito era muy antiguo, era un Land Rover, modelo como 50 y pico, imagínense. Bueno, yo no soy tan viejo. Resulta que el carrito fallaba mucho. Cada vez que mi papá salía, le ponía las manos a ese carro. Y resulta que íbamos para un lugar que se llama Piedra Ancha, eso queda en la frontera con el Ecuador. Es un lugar muy montañoso, muchos abismos. Y resulta que por allá se le fueron las luces a mi papá. Pero también no se le fueron las luces, sino que se le fueron los frenos. Wow. Entonces, él, como sea, ese día tenía que llegar. Entonces, a mi hermano grande llegó y le dijo: mijo, vaya hacia adelante corriendo. Y usted me dice: curva. Entonces yo me doy cuenta que hay una curva. Me quedó mirando y me dijo: bueno, su tarea va a ser alumbrar. Y bueno, muchos dirán que irresponsabilidad, ¿no? Pero me puso 2 linternas al frente, hice de farolas de carro y iba alumbrando el camino. Y claro, cuando mi hermano decía curva, entonces yo le informé a mi papá: papá, curva. Uy, pastor, cuando el pajarito nos contó esta historia, el hermano Julián y yo, nos causó risa, porque uno se imagina la escena y uno dice: imagínate uno en medio de la nada, el carro sin luces, y uno ahí adelante del carro amarradito y alumbrando el camino. Causa mucha risa, pero esto es una manera de demostrar que Dios siempre tiene el control y uno siempre va a encontrar una solución. ¿Cómo fue el desenlace de esta historia? ¿Ustedes pudieron llegar al lugar? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que allá es un lugar muy frío, allá la temperatura baja a 5, 6, 8 grados. Bueno, ese día llegamos a salvo, gracias a Dios. Ese día me parece que era el primer culto allá en Piedra Ancha. Y fue algo tan hermoso, porque el Espíritu Santo descendió ese día sobre unas personas que no habían sido bautizadas. Entonces todo eso queda a uno le queda en la mente, le queda en el corazón. Y bueno, una vez predicando me acordé de esta anécdota y estaba predicando que Dios es luz. Amén. Y me acordé de esta anécdota porque sin saberlo, ese día yo con 2 linternas alumbré ese camino por donde mi papá iba, y bueno, y pudimos llegar al culto. Fue algo extraordinario. Amén, amén. Bueno, pastor, aquí tenemos otra pregunta y es la siguiente: ¿usted qué consejo le daría a los jóvenes y personas de la iglesia que tienen familiares inconversos para entablar una conversación con ellos acerca del evangelio? ¿Cuáles serían esas citas bíblicas que usted daría en el momento? Bueno, a ver, una cita bíblica muy hermosa que de pronto marca la vida de todos es que todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene problemas,
todos pasamos por momentos negros, donde a veces no sabemos qué hacer. Jeremías 33:3 me gusta mucho porque dice, clama a mí, es el mismo Dios que está hablando. Esta cita es tan hermosa porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo pienso que esto parte piedras, parte corazones muy duros. Amén, amén. Bueno, pastor, también nos contaron una anécdota y es acerca de su esposa. Resulta y sucede que nos contaron que en Colombia su esposa vivía con sus padres aún. Allí sus padres pastoreaban, dejaron esta iglesia y al poco tiempo llegó usted con su familia allí. También nos contaron que al tiempo, puede ser una casualidad, para mí no hay casualidades en Dios, para mí Dios ya tenía eso predestinado. Ellos se van a vivir a un pueblo y su familia también llega a vivir al pueblo. Eso era como una persecución. Es algo muy bonito porque, o sea, se ve desde el primer instante que el destino era que ustedes estuvieran juntos. Dios ya tenía eso ahí trazado. Entonces, ¿cómo percibe usted estas situaciones en que usted llegara, en que ella se fuera a un lugar, luego usted llegara? ¿Cuándo empezaron a entablar un noviazgo y el matrimonio? ¿A los cuántos años inició? Bueno, sí, mire que yo todas las cosas las hace Dios. Él es el que va armando todo nuestro destino. Bueno, si uno deja, eso sí. Resulta que el papá de ella estaba en un pueblo que se llamaba San Miguel. Era un pueblo muy azotado por la delincuencia. Eso queda en el macizo colombiano. Y como le digo, mi pensamiento de pronto no era ser pastor. Y pues como mi pensamiento no era ser pastor, tampoco yo decía, no quiero casarme con una hija de un pastor. Porque iba a haber mayor fuerza para, pues de pronto, yo pensaba muchas cosas, pero ese no era como mi pensamiento. Bueno, resulta que cuando salió el padre de ella, al tiempo también nos dimos cuenta, a los años también llegó mi papá a ese pueblo, sino que en el año aproximadamente en el 99, 2000, por ahí, pues ya me conocí con mi esposa. El día que la vi, prácticamente quedé flechado cuando la vi. No sabía que el destino nos quería unir. Y le comento que fueron momentos muy bonitos al saber que Dios sí quería esa unión y que Dios nos tenía preparado un destino para servirle a Él. Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, vamos aquí con la última pregunta y es ¿cómo se dieron las cosas para usted venir aquí a Panamá? Porque tengo entendido que después de que usted llega aquí es que lo sacan al ministerio. ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, con mi esposa una vez comenzamos a orar porque comenzamos a sentir ya como esa necesidad de servirle. En esos días nos habían llamado para que fuéramos a una entrevista allá en Colombia y alguien pues del distrito donde estábamos pues nos comenzó a decir que por qué no salíamos al ministerio, porque no queríamos, la verdad no queríamos. Mi esposa pues también tenía sus proyectos, yo tenía mis proyectos, pero resulta que el fuego fue tan intenso que yo una vez le dije a Dios, Dios, si usted quiere que le sirva,
yo quiero servirle con todo mi corazón, yo no quiero servirle así por pedacitos, no, yo quiero entregarme totalmente. Y bueno, resulta que ese día, esa noche, yo le dije, Dios mío, respóndeme, ¿qué debo hacer? Porque quería una respuesta, yo quería que Dios me hablara. Pero resulta que Dios utilizó a mi esposa para hablarme. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y una vez mi esposa tuvo un sueño muy bonito. Llegó y me dijo, imagínate que anoche tuve un sueño tan hermoso que Dios me visitaba, era una luz muy resplandeciente y me nombró un país y pues era Panamá. Pues nosotros conocíamos familiares acá. Entonces yo le dije a mi esposa, al otro día ella me contó, entonces yo le dije, bueno, no es más, yo creo que Dios nos ha respondido, me ha respondido. Le dije, bueno, en estos días viajamos. Wow. No sé qué Dios nos tiene, pero vamos a ver qué Dios hace. Y resulta que en esos días, como al mes, viajamos para acá. Y cuando viajamos llegamos a una iglesia donde apenas estaba empezando, hace aproximadamente 6 años, que era Torrijos Carter, donde estaba el hermano Jacinto Quintanar. Amén. Bueno, llegamos ahí, Dios me dio un trabajo estable y comenzamos a trabajar en la obra. La idea nuestra, ¿sabe qué era? Trabajar unos años, ayudarle al hermano Jacinto y devolvernos para Colombia, a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, unos proyectos que teníamos con mi esposa. Y resulta que Dios nos hizo el llamado acá también. Pero entonces acá fue más fuerte porque pudo. Amén. Y bueno, aceptamos en un país diferente al nuestro, una cultura diferente a la nuestra. Y bueno, fuimos enviados para acá, para Coclé, para Penonomé. Y ha sido maravilloso, porque todas esas experiencias de niño, pues ahora las veo reflejadas y Dios es el que lo conduce a uno. Amén, pastor, así es. Bueno, pastor, estas fueron las preguntas que nosotros formulamos para usted el día de hoy. Queremos agradecerle por aceptarnos la invitación. De verdad que sin el apoyo de ustedes, los pastores, sería prácticamente imposible hacer estos segmentos que yo sé que son de gran bendición para indagar un poquito en la vida de ustedes y así tomar todas las cosas buenas para nuestra vida, para nuestros proyectos. Yo creo que es muy bonito porque yo en mi pensamiento personal, según lo que usted me dice, hay que escuchar la voz de Dios, porque a veces Dios nos llama, pero uno como que esquiva, pero Dios sí tiene un propósito allí fijo, Él lo cumple como se dé lugar. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Pastor Enoch. Puede invitar a los hermanos de la iglesia de Penonomé a que vean este segmento por YouTube. Y también queremos darle gracias a la hermana Natalie por la ayuda que nos brindó en algunas anécdotas de su vida. Muchísimas gracias a ella también. A los amigos de la iglesia y hermanos, queremos recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram como Ipucho Herrera. Recuerden que los cultos los estamos transmitiendo por la plataforma de YouTube. Martes, jueves y sábado a las 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana nuestra escuela dominical. Estos segmentos van a estar en YouTube, así que denle suscribirse al canal y activen la campanita. Hasta luego, Dios los bendiga.